Pensé en esto. Esperaba estar diciendo, Literalmente, tal vez impactó a un monstruo, un depredador, un asesino, un violador, un ladrón, un poder. Sé que cada vez estoy malditamente distante. Tu mente está llena de pioneros y nunca han sido arrestados. fuertes declaraciones para el asesino de una madre de Luisiana que llevó a sus dos hijas a otro estado y luego mató a una de ellas. Daniel Callahan confesó sus crímenes ante el tribunal y escuchó cómo el juez y la hermana de la víctima lo reprendían por sus crueles acciones. Vamos a echar un vistazo a algunos de los momentos más importantes de la declaración de culpabilidad y la audiencia de sentencia de Callahan, con un abogado defensor penal que tiene experiencia en este ámbito. Para obtener una idea de cómo debió sentirse dentro de esa sala del tribunal, bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. Daniel Wayne Callahan pasará el resto de su vida en prisión, y sinceramente, así debe ser. ¿Por qué? Porque cometió una serie de crímenes impensables. Apuñaló a su expareja hasta matarla y secuestró a sus hijas de 4 y 6 años. Las llevó de un estado a otro, de Luisiana a Mississippi, antes de quitarle la vida también a la niña de 4 años. Se activó la alerta Amber para Erin y Jaylee tras hallar muerta a su madre, Cali Brunet, en su casa de Laronnière, Luisiana, en junio de 2024. Según Clarion Ledger, Cali fue hallada por su padre en el piso de su cuarto en una casa móvil cerrada. El Clarion Ledger informa que Cali fue apuñalada unas 50 veces y el forense halló heridas de arma blanca en cabeza, cuello, pecho, abdomen y espalda, heridas defensivas en brazos. Las chicas no aparecían, pero luego Jackson. La policía informó que ambas fueron halladas el 13 de junio de 2024 a más de 120 millas de la escena inicial. Jay Lee fue hallada con vida, pero herida. El Clarion Ledger reporta que su hermana menor, Erin, fue encontrada muerta cerca por asfixia. El jefe de policía, Joseph Wade, dio la triste actualización a los medios. Escena trágica en la que estamos trabajando aquí en el sur de Jackson. Los oficiales de policía fueron llamados al 3950 de Busser para asistir a los alguaciles de los Estados Unidos. Han estado buscando a un individuo buscado en Luisiana, el señor Callahan. Después de una breve persecución hicieron contacto con él y ahora está bajo custodia. Como usted sabe, se emitió una alerta Amber por dos niños pequeños que supuestamente estaban con él. El señor Callahan también es sospechoso de un homicidio que ocurrió en la parroquia de Tangier Hall, Luisiana. Tras una búsqueda en la zona por parte de los oficiales de policía de Jackson, localizaron a un niño fallecido en el bosque. Sospechamos que ese es uno de los niños que tenía en su poder, que se llevó ilegalmente de la parroquia de Tangier Hall en Luisiana. Uno de los niños, el pequeño de 6 años Mondustin, fue llevado al hospital para recibir tratamiento, pero Mondustin, el de 4 años, falleció en el bosque. Todavía estamos tratando de determinar la causa de la muerte, pero en este momento tenemos una escena muy activa aquí, una escena muy traumática, muy trágica, la muerte de un niño de 4 años. El sospechoso está bajo custodia. Ahora tenemos a ese sospechoso, quien terminaría enfrentando cargos en 2 estados, así como en la Corte Federal, fue identificado como Daniel Callahan, quien según el Clarion Ledger había tenido una relación intermitente con Cali. Ahora, si regresamos a Jay Lee. Cuando la encontraron, la llevaron de inmediato al hospital y finalmente se reunió con miembros de su familia. Pero a medida que varias agencias de la ley investigaban más a fondo este caso, descubrieron todo lo que esta niña de 6 años había soportado. Y por cierto, debo decir lo que ella tiene que seguir soportando, la pérdida de su madre y su hermana. Ahora, un documento presentado por el gobierno federal como parte del acuerdo de Callahan para declararse culpable incluye la siguiente cita. El gobierno además probaría, mediante la presentación de pruebas forenses y digitales, testimonios de testigos presenciales y el testimonio de profesionales médicos, que el 12 de junio de 2024, Callahan viajó de Macomb, Mississippi, a Amet, Luisiana, en el distrito este de Luisiana. El vehículo de la víctima adulta se usó para recoger al co-conspirador 1, tema que abordaremos. Las víctimas menores 1 y 2
también estaban en el vehículo. Una vez en Aymot, Callahan se reunió con el co-conspirador 1. Callahan y el co-conspirador 1 luego llevaron a la víctima menor 1 y a la víctima menor 2 en el vehículo. Callahan robó a la víctima 1 y la llevó a una casa en 3950 Bossier Drive, Jackson, Mississippi. Ese co-conspirador es Victoria Cox. Según los fiscales estatales y federales, tanto Cox como Callahan abusaron sexualmente de esta niña de 6 años en un hotel. Callahan admitió que luego asfixió al niño de 4 años. Y para empeorar las cosas, la acusación fue que la asfixiaron mientras lloraba por su madre. Hablar de esto ahora es repugnante. Las niñas fueron halladas en una zona boscosa. Aaron murió y Jaylee resultó herida. Según el jefe de policía de Jackson, se halló posible evidencia de trata de personas en la escena, como pequeñas jaulas para animales. La policía de Jackson contactó a las divisiones de trata de personas de la Oficina de Investigación de Mississippi y del Condado de Haines para evaluar la escena. Según Herbo-Kota TV, tardaron 3 días en procesarla. Antes de los juicios, Callahan quería hablar con reporteros. Me gustaría escucharlo por eso. Desafortunadamente. On Lexapro, sober, no drugs in my system, I did. ¿Por qué mataste a la niña de 3 años? No tengo ninguna razón para lo que hice. Quiero aclarar que estaba sobrio y solo tomaba Lexapro, luego lo dejé. Y también me estoy muriendo por trastorno límite de la personalidad con trastorno de personalidad múltiple y no he podido llamar a un abogado. Y también soy un observador lateral, pero no soy suicida. Creo que fue el profesor Lake, la mamá y la estrategia del Lexapro. ¿Mataste a su mamá? Esa es ella. La mamá de Aaron, dime. Estoy en la cárcel del condado de Reagan y quiero una entrevista. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? ¿Completamente? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Yo me mataría y lo voy a hacer, lo haré. Les he contado todo lo que hice y he aceptado no pelearlo. Juicio rápido. Lo que sea. Esperas la pena de muerte. Por lo que hice. La inyección letal es lo más fácil para mí. Lexapro es un antidepresivo para tratar depresión y ansiedad. No está claro por qué Callahan se refirió a eso específicamente, pero el aparente deseo de Callahan por la pena de muerte no se haría realidad. No. En cambio, se declaró culpable tanto en los tribunales de Luisiana como en los de Mississippi, además del Tribunal Federal. Va a pasar el resto de su vida en prisión, lo cual te digo, no va a ser fácil. Ahora, queríamos traerles este caso, y la razón por la que podemos hacerlo es gracias al apoyo que recibimos de Morgan & Morgan. Nuestro patrocinador es el bufete de abogados de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,000 abogados. Son tan grandes porque ganan mucho. Han recuperado más de 25,000 millones para más de 500,000 clientes. Piensa en eso en los últimos meses. Un cliente en Florida obtuvo 12 millones tras una oferta inicial de 350,000 de la aseguradora. En Pensilvania, a un cliente se le otorgaron 26 millones. Eso es 40 veces la oferta de 650,000 de la aseguradora. Otro cliente en Pensilvania recibió 29 millones después de que solo le ofrecieran 500,000. Incluso si crees que tu caso no vale millones de dólares, ¿por qué no iniciar una demanda? ¿Luchar por lo que mereces? Morgan & Morgan lo hace muy sencillo. Puedes iniciar una demanda desde tu teléfono en solo 8 clics. Así que si estás lesionado, puedes iniciar una demanda fácilmente en forthepeople.com/lesiones corporales, /lateral, dando clic abajo o escaneando el código QR. A inicios de agosto, en un tribunal federal de Nueva Orleans, él se declaró culpable de secuestro con resultado de muerte y transporte de un menor para actividad sexual criminal. A cambio de su acuerdo de culpabilidad, el gobierno federal aceptó no buscar la pena de muerte. El viernes 26 de septiembre, él se declaró culpable de asesinato en primer grado en la Corte Estatal de Luisiana. El lunes siguiente, él se declaró culpable de asesinato capital, agresión sexual y secuestro. Vamos a hablar de este caso horrible y analizar lo que dijeron el juez, el acusado y la familia de la víctima en la sentencia. Quiero hacerlo con el abogado penalista Mauricio Padilla. Mauricio, gracias por volver a Sidebar.
Este es simplemente un caso terrible, es simplemente una historia terrible. Y una de las cosas que hace que este caso sea tan escalofriante es lo fácil que, al parecer, Callahan pudo cometer algunos de los crímenes más brutales de los que hemos hablado. Todo de una vez, por cierto, y tienes este tipo de respuesta despreocupada ante todo esto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo sé. Respondió algo como, tomaban Exapro, estoy sobrio, lo hice. Es bastante impactante que un estado como Luisiana le haya dado este trato cuando estás viendo crímenes tan impactantes, tan perversos, y en un estado como Luisiana. Creo que aquí influyó una buena defensa legal o algo así, porque yo habría esperado que buscaran la pena de muerte en un caso como este. Mencionaste la defensa legal. El abogado de Callahan, Kerry Kuchia, dijo a los reporteros a principios de agosto, ¿sabes qué? Callahan aceptó la responsabilidad diciendo, eso fue hace 14 meses. Creo que vieron a Daniel Callahan ese día y cómo estaba. Han pasado 14 meses, ha estado en un entorno seguro, donde ha recibido buena alimentación, ha estado recibiendo la medicación adecuada, y hoy vieron a un hombre completamente diferente. ¿Cuál es tu reacción ante eso? A la gente no le importa, gente. Si matas a un niño, quiero decir, eso es peor que matar a un policía. Si matas a un niño, la mayoría quiere que mueras, no que te den cadena perpetua. Así es. La mayoría de la gente está molesta por esta historia. La mayoría de la gente está molesta por el hecho de que él evitó la pena de muerte. Soy abogado defensor penal. He tenido que representar a personas que enfrentan la pena de muerte, así que estoy en contra de la pena de muerte, pero soy la excepción. Y creo que en un estado como Luisiana me imagino que están recibiendo muchas críticas de personas que piensan eso. La única sentencia justa para alguien que cometió los crímenes horribles que él cometió es morir. Él pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad en el peor lugar de Estados Unidos. Estar en prisión en Luisiana es horrible y en mi opinión es mucho peor que estar en prisión en cualquier otro estado. He tenido clientes que se han declarado culpables de cargos federales solo para intentar evitar cargos estatales en Luisiana. Así que se sabe que es un lugar realmente difícil para cumplir tu condena, y cuando estás cumpliendo tu condena, y tu condena incluye el brutal asesinato de un niño pequeño, tu vida nunca va a estar realmente segura, especialmente en un lugar como Luisiana. Iba a llegar a la sentencia, ¿pero por qué? ¿Es solo porque las condiciones son malas o por la violencia? Oh, no, por cierto, como dijiste, nadie va a tener simpatía por este tipo. Pero solo tengo curiosidad, ¿por qué es tan malo ahí? Bueno, o sea, primero que nada, Luisiana tiene, ya sabes, creo que es el número 3 en asesinatos en este momento, pero históricamente era el número 1. De eso estoy hablando. Durante décadas tuvo la peor criminalidad. La cárcel está sobrepoblada por delitos violentos con la mayor cantidad de asesinatos y asesinos. Restricciones presupuestarias. Luisiana es uno de los estados más empobrecidos, lo que también afecta su sistema penitenciario. Así que si tienes un estado que ya está luchando por salir adelante y terminas en la cárcel ahí, no es un lugar cómodo para estar, además es un lugar difícil. Y es un lugar donde no creo que los oficiales de correcciones vayan a tener mucha simpatía. O, ya sabes, ni siquiera les va a importar realmente lo que le pase a este tipo. Me sorprendería si cumple su condena sin repercusiones de otros reclusos. Así que hablemos de lo que le pasó a este tipo. Bien, echemos un vistazo más de cerca a lo que sucedió en una sala de audiencias de Jackson, Mississippi, el 29 de septiembre. Advertencia. El audio de la sala no es muy bueno. Escuchen esta primera parte. El testimonio que está a punto de dar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, señora. Ahora, usted sabe que no hay derecho para algo malvado o culpable, y que el juicio de este tribunal será el juicio final. ¿Entiende? El tribunal lo aceptará y dirá que puede vestirse. ¿Alguien la ha obligado, coaccionado o le ha prometido algo para que se declare culpable ese día? No. Ahora, Mauricio, mientras ella le lee sus derechos y verifica que entiende lo que implica declararse culpable, ¿por qué es tan importante? ¿Alguna vez has visto una situación antes donde parece que, ya sabes, en el expediente? En papel, tienes a un acusado que aceptó declararse culpable, admitió su culpabilidad, pero luego, más adelante, tienes abogados que dicen, oye, él no sabía lo que renunciaba, pues ni su abogado ni el tribunal lo informaron adecuadamente. Quiero decir, ¿alguna vez has visto que se revoque una declaración de culpabilidad?
Personalmente no lo he hecho, pero he visto a personas intentar hacerlo y he visto a personas realmente lograrlo. Es común en el sentido de que muchas personas lo intentan y buscan anular sus declaraciones de culpabilidad cuando están tratando de lidiar con consecuencias migratorias. Algunos dicen, te declaraste culpable de un delito grave hace 5 años y ahora quieren deportarte por eso. Por eso es común que la gente regrese y diga, oye, no sabía a qué me declaraba culpable. Entonces hay una serie de casos que surgieron y creo que en realidad es mi apellido, creo que el acusado era Palilla, pero después de ese caso, los jueces, al menos en Florida, realmente empezaron a hacer más estricta la conversación formal. Ahora cuando te hacen las preguntas incluyen, ¿sabes que si te declaras culpable serás deportado? Es igual en casos federales. Quieren tomarse todo el tiempo posible para preguntarte cada cosa como si estás bajo coacción, si alguien te ha prometido algo, si sabes que hay consecuencias migratorias. Quieren marcar todas las casillas para evitar que alguien en el futuro diga, no sabía sobre este tema en particular respecto a mi declaración de culpabilidad. Y como no lo sabía, deberían anular mi declaración de culpabilidad. Ahora, cuando estás tratando con un asesinato, cuando estás tratando con un crimen capital, donde puedes recibir la pena de muerte, todo eso se intensifica. Porque realmente quieren asegurarse de que no puedas, ya sabes, más adelante, intentar impugnar tu declaración de culpabilidad debido a la gravedad del delito. Cuéntame cómo es estar en una sala durante una declaración de culpabilidad. Me imagino que es increíblemente intenso, especialmente si los seres queridos de la víctima están presentes. Pero también tengo que imaginar que hay algo. Hay una sensación de alivio de que este capítulo está llegando a su fin. No vas a juicio. Podría ser un alivio para el acusado, para los miembros de la familia. Háblame de cómo es estar en una sala de audiencias para eso. Mira, es difícil porque normalmente si haces una declaración de culpabilidad y tu cliente enfrentaba la pena de muerte, lo más difícil son las víctimas y su familia. Aunque seas abogado, defensor penal y representes a alguien acusado de un crimen horrible, seguimos siendo humanos y al mirarlos lo notas. Primero que nada, no hay cierre cuando los miembros de la familia de alguien son asesinados y son victimizados de esa manera. Una declaración de culpabilidad o incluso que alguien sea ejecutado por el Estado como una ejecución real, eso realmente no trae consuelo. Así que te enfrentas cara a cara con la realidad de que estas personas están sufriendo y están sufriendo igual que el día en que ocurrió este asesinato. Así que para mí lo más difícil no es mi cliente, sino tener que observar que ese dolor sigue ahí afuera y que ese dolor todavía existe. Esa es prácticamente la parte más difícil ahora. He tenido que hacer declaraciones de culpabilidad donde, ya sabes, mis clientes estaban, ya sabes, aceptando una cadena perpetua o sus familias están presentes y no estoy diciendo que sea fácil cuando trato con mis propios clientes y sus familias, pero en realidad la parte más difícil para todos, para el juez, para el fiscal, para la defensa criminal, es enfrentarse cara a cara con el dolor de la familia. Quiero aclarar algo, aunque este juez le lee sus derechos y verifica que entienda. Mientras interrogaba a Callahan antes de imponer la sentencia, la jueza Deborah Gibbs no se contuvo. Le dijo que este era uno de los peores casos que había visto desde el estrado. Este es uno de los crímenes más horribles sobre los que he tenido que presidir. Es mi deber y responsabilidad escucharlo defenderse de manera justa y observándolo, y eso es lo que he hecho hoy. Los crímenes por los que te estás declarando culpable, como el asesinato, secuestro y abuso sexual, fueron cometidos contra víctimas de 4 y 9 años de edad. Y luego las sociedades. Como mencioné antes, estos son algunos de los crímenes más horribles que he tenido que soportar desde que asumí este cargo. Espero que esto sea en mi vida. Sin embargo, es la capacidad de mi padre para garantizar la seguridad de la pareja. Por lo que pasaron. Mi trabajo lo entiende. El Estado también ha hablado con la familia y están tratando de tomar en cuenta sus deseos. Por eso hicieron la recomendación que hicieron. Y el juez Gibbs también aseguró que, a pesar de la crueldad despreciable que Callahan cometió contra sus víctimas, él estaba en su sano juicio y consciente de las consecuencias de declararse culpable. Y cuando leí los crímenes que se cometieron contra las víctimas, mi primera pregunta fue si habían tenido confianza. Quiero que la corte lo sepa y que la familia también lo sepa, que a mí me afectan las atrocidades que ocurrieron ese día entre esas dos personas. Quiero asegurarme de que la persona que está frente a mí sea competente para ser juzgada. Ese también es nuestro platillo, y tengo la verificación de que la señora Callahan está en condiciones de estar aquí hoy. Por lo tanto,
La sentencia que voy a imponer hoy puede ser una recomendación sobre la base de la familia, que es importante. Mona Catherine fue asesinada. El señor Callahan estará en prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, bajo la custodia del Estado. Condenas por el segundo cargo. 30 años bajo la custodia de este departamento. Condenas sin 30 años por cumplir tercer cargo. 30 años bajo la custodia del departamento por las condenas. Pero esos acuerdos del segundo cargo aplican a cada uno de esos cargos, cuarto cargo. Hay un valor sexual, la señorita Callahan está siendo encarcelada de por vida y esto es parte de las condenas fuera del tribunal, quinto cargo por valores sexuales, siendo encarcelada de por vida y estas son condenas públicas. Esas sentencias que rechazan hoy en realidad funcionan como una sexual. Entre sí. Estas sentencias se cumplirán como segunda por la cadena perpetua ofrecida en el Tribunal del 21º Distrito Judicial de Luisiana. Callahan recibió cadena perpetua por asesinato capital y agresión sexual, y 30 años por cada secuestro. Esa sentencia se cumplirá de manera consecutiva a la cadena perpetua dictada en Luisiana, así como a su sentencia federal de cadena perpetua, que se espera sea dictada en una audiencia más adelante este año. Según el tribunal, Callahan pasará el resto de su vida en la penitenciaría estatal de Luisiana en Angola. Entonces, Mauricio, hablaste de lo grave que es eso, pero también, ¿qué tanto impacto tiene cuando tienes a alguien que ha sido sentenciado a múltiples cadenas perpetuas? Sí, de alguna manera, no cambia la realidad práctica de lo que va a vivir, pero es algo simbólico. Sin embargo, es importante porque no estamos tratando cada cargo y sentencia de forma individual. No se está agrupando todo. Está siendo sentenciado por los crímenes que cometió. Sí, es importante porque de esa manera, ya sabes, todos los que están viendo pueden decir, ok, este es el crimen por el que fuiste condenado, esta es la sentencia apropiada para ese crimen. Estoy de acuerdo contigo. Además, tener a la jueza Gibbs a cargo de la Corte de Delitos Graves en Luisiana y que ella diga que es lo más horrible, significa algo. De eso estoy hablando. Conozco fiscales que fueron contratados después de Katrina solo para encargarse de asesinatos, y esto no es solo uno. Contrataron a un grupo de fiscales experimentados, que su trabajo era solo encargarse de asesinatos, solo para que te des una idea de la cantidad de asesinatos que hubo después de Katrina en Luisiana. Así que no es como un juez que ejerce en un lugar normal para que ella haga esa distinción, que este es uno de los crímenes más horribles. Eso realmente dice mucho viniendo de alguien como ella. Si dices que él va a Angola, definitivamente esa es la peor prisión de Estados Unidos. No creo que eso haya estado en duda. Ha sido la peor durante los últimos 30 o 40 años. Realmente va al peor lugar, acusado de graves crímenes. Estoy de acuerdo con la decisión que tomó la familia. Porque si no hubieran hecho esta oferta, esto habría tenido que ir a juicio, lo cual habría sido... La familia de la víctima habría tenido que pasar por todo el proceso del juicio, los medios de comunicación que lo acompañan, las apelaciones. Aunque dije que realmente nunca hay un cierre cuando eres víctima de un crimen de esta naturaleza. Pero esto pudo haberse prolongado 10, 15 años. Al menos así podrían seguir adelante y no tenerlo en la mente durante la próxima década o década y media. Hablando de la familia, la hermana de Cali, Brandy Hodge, habló en nombre de su familia en las audiencias de Callahan, tanto en Luisiana como en Mississippi. Escuchen esto. Soy la hermana de Cali y tía Erin. Hoy hablo por mi mamá, mi papá y por mí. Repito estas palabras esperando que resuenen en mi mente de la misma manera que tus acciones resuenan en nuestras vidas aquí en Mississippi. Le quitaste la vida a un bebé precioso e inocente y lastimaste a otro niño indefenso lleno de paz e inocencia. Ellos no tenían manera de defenderse, así que nosotros nos preocupamos, fuimos sus voces por ellos. He pensado en esto muchas veces. ¿Qué voy a decir? ¿Realmente tendrá algún impacto en un monstruo, un depredador, un asesino, un violador, un ladrón, un cobarde? ¿Todas esas cosas que eres? No solo nos has robado a Cali y a Erin Flies, sino que también nos has robado la inocencia, la paz y la vida en familia. El vacío que has dejado no se puede llenar
y el dolor que has causado se extiende más allá de cualquier comprensión. Estamos cambiados para siempre de la peor manera posible. Por tu culpa no tienes alma, no tienes humanidad, eres un demonio. No pasa un solo día sin que estemos tristes, perdidos, enojados o enfermos por tu culpa. Espero que cada vez que cierres los ojos, tu mente se llene de pesadillas y nunca tengas descanso. Espero que cada vez que despiertes no tengas nada que esperar con ilusión. De nuevo, cuando mires tus propias manos, espero que no puedas dejar de ver lo que han hecho. Esas dos manos torturaron y violentamente le quitaron la vida a una hija, una mamá, una hermana y una amiga, y el último aliento de una bebé inocente de 4 años. Le quitaste la vida porque tenía miedo y lloraba por su mamá, su protectora, su mundo. Esto no se puede deshacer, olvidar, perdonar, ni siquiera sobrellevar. Espero que nunca tengas un solo momento de paz en tu vida. Mientras veo a mi sobrina intentar navegar su vida sin mamá, sin hermana y sin su mejor amiga, me enferma que ella haya hecho eso. Para que quede claro, Daniel, tu vida se está perdonando por una sola razón: proteger a mi sobrina de tener que verte de nuevo. No mereces esta gracia. Veo a mi sobrina mirando fotos de su mamá y su hermana, porque eso es todo lo que nos queda por tu culpa. Ella me ha preguntado: Nani, ¿pagará por lo que le hizo a mi mamá, a mi hermana y a mí? Y le hemos prometido: sí, lo hará. Puede que hoy no tengas la pena de muerte, pero vas a pagar. Confío en esto. Lo afirma el apóstol Pablo. Él... No te vengues, sino déjalo. Recuerda a Cosmo. Mi familia, aunque agotada por el dolor y la rabia, nunca ha dejado de luchar por nuestras niñas y para proteger al mundo de ti. Debes estar enjaulado como el animal para mantener a los demás a salvo. Solo piensa en eso, no debes estar enjaulado. Cuando finalmente tomes tu último aliento inmerecido, sé que al final pagarás. Por todo lo que has hecho. Y esa es la única parte en la que nos apoyamos. En cierto sentido, es casi increíble pensar que siquiera tenga la fuerza para sentarse ahí y hacer una declaración así. Sus palabras fueron muy poderosas y me dio curiosidad. Al escucharlo, sabes que hay opiniones divididas sobre cerrar un ciclo. Algunos dicen que cuando sus seres queridos son víctimas de crímenes terribles, el horror nunca termina ni hay cierre. Otros opinan diferente y piden escuchar. Poder dar una declaración de impacto de la víctima directamente al perpetrador en un tribunal abierto, eso significa algo. Proporciona una cierta paz. Has estado en juicios por años. ¿Cuál es tu opinión sobre las declaraciones de impacto de la víctima y su importancia? Si no cambia la sentencia, ¿por qué es importante? Primero, podría hacerlo. Si no hay acuerdo negociado, podría afectar la sentencia. Pero es importante por lo que mencionaste. Es su oportunidad de expresar a quien causó este dolor y a su familia cómo se sienten y hacerlo públicamente para que todos entiendan su sufrimiento. Y creo que es importante para ellos, ya sabes, poder expresar eso. Es muy difícil cuando se trata de un crimen como el que estamos hablando. He representado a muchas personas acusadas de asesinato, incluidos asesinatos por encargo, invasiones de hogar y crímenes por enojo. Pero también he tenido la desgracia de representar a criminales sádicos que han matado por placer y por placer sexual. Como abogado defensor penal, estar cara a cara con esa maldad es una experiencia totalmente diferente. Y lamentablemente esta pobre mujer no solo lo enfrentó, sino que su familia fue destruida. Ahora ella tuvo que reunir fuerzas para decirle cómo se siente. Así que, aunque comenté que nunca hay un cierre real, algo así definitivamente podría ayudarla a intentar, ya sabes, seguir adelante con su vida lo mejor que pueda ahora. Ya mencioné que Callahan tenía una supuesta cómplice, Victoria Cox, por lo que un gran jurado de Mississippi también la acusó formalmente de asesinato, capital, secuestro y abuso sexual, los mismos cargos que enfrentó Callahan. Ella se declaró no culpable,
por lo que su juicio en Mississippi iniciará en diciembre. A inicios de este año, también fue procesada en Luisiana como cómplice tras un asesinato. También enfrenta cargos ahí: asesinato en primer grado, secuestro agravado de menor y secuestro en segundo grado. Mauricio, ¿crees que acepte un acuerdo antes del juicio? Yo diría que sí, porque si representas a alguien como ella, yo intentaría evitar el juicio lo más que pudiera, porque en mi opinión todavía existe esa sed pública de justicia. Y como esta persona ha evitado la pena de muerte, todavía quieren culpar a alguien así, con estos cargos. En un lugar como este yo haría todo lo posible por evitar un juicio a toda costa. No sé si Luisiana es similar a Florida, donde todo lo que necesitan está en Florida. No necesitas un veredicto unánime para la pena de muerte, solo necesitas una mayoría. Eso no es difícil de lograr, así que yo lo intentaría. O sea, mira, me encanta ir a juicio. Por eso soy abogado, pero siempre les digo a mis clientes que lo evito. Si tu libertad o vida dependen de un jurado, nunca sabes qué pasará. Y cualquiera que haya ejercido tanto tiempo como yo te lo dirá, porque he perdido algunos casos que debía haber ganado y he ganado algunos que debía haber perdido. Así que realmente no puedes predecir lo que va a pasar frente a un jurado. Interesante que digas eso, que hay casos que ganaste y que debiste haber perdido. Eso es interesante. Lo admitiste. Mira, Mauricio, esto es de esperar. Veremos qué decide hacer ella. Este es un caso terrible, terrible, terrible. Pero te agradezco que hayas venido y nos lo hayas explicado de nuevo. De verdad, es muy triste y le deseamos lo mejor a la familia mientras pasan a la siguiente etapa. Gracias, Mauricio. Gracias por invitarme. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y como siempre, por favor, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.